Somos la iglesia Dios está formando un pueblo. Nuestra misión es establecer el reino de Dios en nuestra ciudad y en nuestra nación. Ganar a los perdidos para Cristo, afirmándolos por medio de la liberación, la sanidad y la paternidad de Dios. Estamos apasionados por Jesús y creemos en el poder de su Espíritu Santo. Llevaremos transformación a toda Colombia por medio de la sangre de Cristo, del conocimiento de su palabra y de su gloria. Te invitamos a su casa y te damos la bienvenida a este mensaje para tu vida. De una manera especial, amén. Y todos los que se están conectando, que nos están siguiendo en las redes sociales, que se conectan desde Venezuela, Perú, Argentina, Panamá, El Salvador. ¿Por qué no les damos un aplauso de bienvenida a todos los que se están conectando? Amén. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Estamos en un tiempo de reforma. Diga conmigo, tiempo de reforma. Este es el mes de la reforma. Hace 8 días inició el ministro Freddy enseñándonos algunos principios claves de la reforma y todo el mes estaremos estudiando este tema de la reforma. Hechos capítulo 3 versículo 11. Pedro es el apóstol que Dios usa no solo como aquel instrumento de Dios para desatar el Pentecostés, sino que también Pedro es el hombre que después de tantas imperfecciones, de un proceso de quebranto en su carácter, de un proceso de inmadurez espiritual, Dios no desiste de él, Dios no lo desecha, Dios no lo descarta por errores que en algún momento cometió, sino que Dios siempre vio en él no la versión de la tierra, sino la versión del cielo de Pedro. Y por eso es un referente y es un reformador de la iglesia primitiva que tenemos que considerar. Yo creo que Dios en este tiempo está levantando reformadores. Creo que en este tiempo Dios está trayendo cambios a la iglesia, a la cultura, a la economía. Y esa reforma no solo va a ser evidente en el mover de Dios dentro de la iglesia, sino como Pedro, Dios va a levantar gente estratégica de su corazón para traer reformas fuera de la iglesia también. Y en el capítulo 3, él habla un discurso muy reformador, pero a la vez desafiante, contundente. A veces la vida de Pedro es un reflejo de ver lo que Dios puede hacer con aquel que se somete a un proceso con Dios. Nosotros a veces creemos que ya es tarde para que Dios nos use, o que hemos sido inconstantes para que Él tenga memoria de nosotros, pero la vida de Pedro es un gran ejemplo que podemos tomar para entender que nunca es tarde para que Dios te pueda usar. Vamos a leer del versículo 11 en adelante, muy atentos. Si no trajo su Biblia, puede leer en las pantallas. Si quiere usar su celular, póngalo modo avión, para que el hermano Facebook no se atraviese en este mensaje, ni tampoco el WhatsApp, porque quiero que usted se concentre en lo que Dios le va a hablar hoy. Amén. He titulado el mensaje Tiempo de Reforma. Dile al que está a tu lado, es un tiempo de reforma. Tiempo. Bien, capítulo 3 de Hechos, versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro, a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.
Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pedro está confrontando a los israelitas que participaron en la muerte de Jesús. Y en esa confrontación severamente les está dando a entender que ellos no sabían lo que hacían y que no entendían que la decisión propia fue matar al Hijo de Dios, que se habían equivocado, que habían fallado. Sin embargo, en el versículo 17, Pedro en misericordia le dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Nosotros estamos en un tiempo donde no solo la cultura que no conoce a Dios está matando a Jesús en la sociedad, sino que desafortunadamente la misma iglesia está deteniendo la realidad de Jesús en las naciones. La misma iglesia está ocultando la verdad y está impidiendo que esta verdad transformadora, que esta palabra de sanidad, que esta palabra de restauración, pero que esta palabra de liberación a su vez llegue a todas las esferas sociales. Nosotros no nos hemos dado cuenta que estamos deteniendo el mover de Dios y estamos deteniendo el anhelo del corazón de Dios de impactar todo lo que hay en el universo. Nosotros no estamos entendiendo que Dios quiere hacer algo diferente. Pareciera que este mensaje era para los que habían crucificado a Jesús injustamente. Pero creo que es un mensaje para nosotros que teniendo la verdad estamos deteniendo el poder de esa verdad. Y en este tiempo yo estoy convencido de que Dios te va a usar a ti para que el poder de esa verdad no se detenga, sino que avance. Dios te va a usar a ti donde Él te puso, te ha capacitado en lo que sabes, te ha entrenado en lo que conoces, para que seas un mensajero de la verdad, para que seas un portador de la gloria de Dios, para que puedas ser un instrumento de transformación y tu fe en Dios no se quede en una creencia dominical, sino que puedas reflejar lo que eres en todo lo que haces en tu vida. Tú eres un instrumento de cambio. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te va a usar para cambiar, para transformar. ¿Cuál era la esperanza? 19. Así que arrepentíos. Mira el mensaje de Pedro. Y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Y mira lo que dice el 20. Si ustedes se arrepienten, ¿cuál es el requisito para que vengan tiempos de refrigerio? Necesitamos arrepentirnos. Diga conmigo, yo necesito un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? La palabra arrepentimiento viene de la palabra metanoia. Significa cambio de mente, cambio de corazón, cambio de acción. No es arrepentimiento si no hay un cambio de mente, cambio de acción, pero también cambio de corazón. Los tres están entrelazados. Tú no vas a actuar diferente cuando tú pienses diferente. Y tampoco vas a actuar diferente si tu corazón no manda una señal a tu mente de que se debe actuar diferente. ¿Cuántos están entendiendo? Así que el requisito de entrar en tiempos de refrigerio y de bendición es que haya un cambio de mentalidad. Pero ese cambio de mentalidad tiene que ver con la necesidad de una reforma. No podemos cambiar de mentalidad. Incluso no podremos dejar de cometer los mismos errores que hemos cometido siempre si primero no hay una reforma en nuestra vida. Por eso, ahí mismo en el versículo 20 dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado desde antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Lo que Pedro quería decirle a estos varones israelitas era que Jesús tenía una tarea puntual en la tierra, y la tarea puntual tenía que ver con llegar a ese tiempo de la restauración de todas las cosas. Ojo con esa palabra, restauración de todas las cosas. ¿Por qué habla el apóstol Pedro de ese tiempo de la restauración de todas las cosas? Porque evidentemente si lo habían matado a Jesús es porque el diseño original que él quiso desde el principio se había torcido, se había deteriorado. La palabra restaurar tiene que ver con enderezar lo que el tiempo y la tradición deterioró. Se necesita restauración cuando algo se fractura. ¿Cuántos se fracturaron un brazo alguna vez? Cuando ese hueso se parte o se fisura, eso demanda y exige naturalmente una restauración. ¿Por qué el hueso exige una restauración? Porque jamás un brazo se moverá como se debe mover si está lastimado, si está fisurado. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Naturalmente no va a funcionar bien si no está restaurado. Lo que quiero decirle es que la iglesia de Jesucristo en la tierra tiene que entrar en este periodo de la restauración. Tiene que enderezar. Precisamente tiene que reformar lo que el tiempo y la tradición dañó. ¿Qué significa la palabra reforma? Diga conmigo, reforma. Viene de una palabra diortoma, que significa renovación, conexión. También se refiere a la rectificación. Algo que estaba bien, pero se dañó. Recuperación o salvación. Es decir, había un diseño, pero con el tiempo ese diseño se dañó. Y la otra definición del concepto reforma es diórdosis. Significa esto: adoptar la correcta disposición para el cambio. Yo no puedo reformar algo si no estoy en la posición correcta para que venga esa reforma a mi vida. La pregunta sería entonces, ¿qué hay que reformar, pastor?
¿qué debe cambiar en este tiempo? La respuesta sería, ¿cuál era el diseño original? ¿Qué quería Dios para el hombre? Escuche esto, ¿cómo soñó Dios la humanidad? ¿Cómo soñó Dios las naciones? ¿Cómo soñó Dios la familia? ¿Cómo soñó Dios la economía? ¿Cómo soñó Dios las relaciones interpersonales? Si tú te preguntas eso, entenderás qué es lo que hay que reformar. Entonces tendremos que ir a Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Cuál fue el diseño original? Dile a la persona que está a tu lado, ¿cuál fue el diseño original? Entendiendo el diseño original, no solo te encontrarás con tu capacidad y tu habilidad humana, sino que entenderás que el diseño de Dios para el hombre es mucho más grande de lo que tú mismo crees. Lo que Dios hizo de ti, no lo que Dios va a hacer, lo que Dios hizo de ti, planeó de ti, diseñó de ti, decretó de ti, es tan grande que por eso tú ni siquiera has logrado entender todo lo glorioso que Dios quiere hacer en tu vida. Génesis 1:26 dice que Dios dijo, hagamos al hombre ¿cómo? A nuestra imagen, a nuestra semejanza. Habla en plural, como que si Dios no fuera uno solo, no, como que habían las tres personas allí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en toda su exponencia de capacidad, de gloria y majestad. Y dice, yo necesito que haya un hombre de gobierno en la tierra, necesito que haya un instrumento donde se establezca el reino, la autoridad, donde se establezca el modelo económico, social, político y cultural. Quiero hacer algo glorioso en este pedazo de masa que se llama tierra, pero no lo haré yo mismo, no, lo voy a hacer a través de la humanidad. Y para hacer todo lo que hay en mi corazón necesito un ser humano que tenga mi capacidad, que tenga mi habilidad, que tenga mi genética, que tenga mi naturaleza y que entienda que lo diseñé para gobernar. Si hay algo que la iglesia tiene que entender en este tiempo, es que Dios no le hizo cola, es que Dios no le hizo incapaz, Dios no le hizo menos, no. Desde el principio Dios te hizo Dios te hizo cabeza, Dios te hizo gobierno, Dios te hizo conquista, Dios te hizo hábil, Dios te dotó de cualidades, aptitudes, atributos que ningún otro ser humano tiene, pero que están dentro de ti. Diga conmigo, dentro de mí hay una capacidad de gobierno. Fue una posición de gobierno la que Dios nos dio a la humanidad. Y cuando hablo de gobierno no me refiero al tema político. Cuando hablo de gobierno me refiero a la capacidad de tener el control, de estar por encima, de señorear, de sojuzgar, de fructificar, de ser soberanos en las decisiones, de tener territorio, pero también de tener límites, de ser mayordomos de lo que Dios nos entregó y de saber que si nosotros fuimos diseñados para gobernar, la enfermedad no tiene por qué sojuzgarnos, la ruina no tiene por qué arrinconarnos, la depresión no tiene por qué detenernos, ninguna circunstancia difícil que estés viviendo tiene por qué estar deteniendo tu avance, porque debes entender hoy que Dios te hizo para gobernar. ¿Cuántos lo creen en el nombre de Jesús? Vamos a alzar su mano al cielo y diga conmigo, Dios me hizo para gobernar. Dígalo fuerte como que si lo cree. Dios me hizo para gobernar. Eso te da a ti una convicción de la capacidad que tienes en Cristo. Toda esa corona de gloria que tiene el hombre era para gobernar. Y esa capacidad de gobierno tenía que ver con la tarea del hombre en la tierra. ¿Cuál era nuestra tarea desde el principio? Traer el reino de Dios. Diga conmigo, la tarea de Dios para el hombre era traer su reino. Que su reino se estableciera en la tierra. Tu tarea es establecer el reino de Dios en Colombia. Tu tarea es establecer el reino de Dios en esa empresa.
Tu tarea es establecer el reino de Dios en el deporte, en las artes, en los medios de comunicación. Tú tienes una tarea y nunca se quitará esta frustración tan terrible de no saber para dónde vas, de no saber para qué vives, de no saber para qué trabajas, de no saber ni siquiera para qué tienes propiedades o dinero, hasta que no entiendas tu propósito. Y después de que conoces tu propósito, después tienes que conocer la causa. Y solo así podrás entender que tu vida tiene un sentido, que tu vida tiene una asignación, y que no es casualidad que estés en medio de nosotros, porque dentro de tu corazón hay un propósito y eres un embajador del cielo en la tierra. ¿Cuántos pueden creer eso? Tú eres un embajador del cielo en la tierra. Tienes que traer el reino. Diga conmigo: yo tengo que traer el reino. O sea que tiene que ver con la tarea de transformar las culturas, de transformar las naciones. Por eso en la gran comisión, cuando Jesús ya resucita y reúne a los apóstoles, les dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, pero también enseñándoles que guarden todas las cosas que Él había mandado. Pero cuando aparece la palabra naciones, ahí uno entiende que a Dios no solo le importa la familia, a Dios le importa la nación. Hay un diseño de ciudad bíblico que se deterioró con el pasar de los años. Hay un modelo de sociedad bíblico que se dañó con el pasar de los años. Pero también hay un modelo económico, hay un modelo social, hay un modelo cultural. Eso se dañó. ¿Qué hacemos entonces, pastor? Necesitamos una reforma. Diga conmigo: una reforma, para enderezar lo que se dañó. ¿Cómo nos quería Dios? Mire esto, versículo 28. Después de que nos creó, nos bendijo y nos dijo: fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla, señoreen, sean Dios con minúscula. Imagínense esto tan poderoso. Gobiernen arriba siempre, teniendo el control, trayendo el reino. Cuando la Biblia dice que Dios nos trajo para fructificar, era la obligación de ser grandes, de aumentar, de ensanchar. Pero también nos dio la orden de llenar la tierra, impregnar la tierra con la cultura del cielo. Nosotros como cristianos tenemos que tener la capacidad de reformar la forma de ver la familia en esta tierra, la forma de ver la economía en esta tierra, la forma de tratar al anciano, la forma de tratar a los niños, la forma de comportarnos como ciudadanos. Cuando la Biblia dice que tenemos que llenar la tierra, hay una cultura que se deterioró, donde lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, donde es natural lo que por lógica es antinatural, donde se defiende una familia que naturalmente no puede procrear, no por creencia religiosa, por biología. La biología no permite que dos hombres procreen. No se trata exclusión, se trata lógica. Pero la cultura tradicional sin Dios deterioró los diseños bíblicos. Ahora Dios está buscando una generación como tú y como yo, que se levanten a enderezar lo que la tradición y la humanidad deterioró. Yo estoy seguro que en este tiempo Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres reformadores de este tiempo. Diga conmigo: yo soy un reformador. Ahí estaba el diseño original: traer el reino de Dios. Dile al que está a tu lado: debes traer el reino de Dios. ¿Qué es traer el reino de Dios? Oye bien esto tan tremendo. El reino de Dios está en cualquier lugar donde Cristo reina. El reino de Dios es evidente y es genuino si Cristo reina y se hace su voluntad. Si tú crees que en tu casa está el reino de Dios, allí se hace la voluntad de Dios. Entonces
el papá entiende cuál es la voluntad de Dios en su casa. La mujer entiende cuál es su rol en su casa. Los hijos entienden cuál es su rol en su casa. Si tú crees que en tu casa está el reino de Dios, tus hijos te tienen que respetar. Si tú crees que en tu casa está el reino de Dios, la economía debe ser diferente. Si tú crees que en tu casa está el reino de Dios, el marido debe amar a la esposa como vaso frágil. Y la esposa es una experta en respetarle. Porque donde está el reino de Dios se hace su voluntad. Se honran las canas, se honran los viejos, se honra a los jóvenes, se respeta a los niños, porque esa es mi voluntad. El reino de Dios está donde se hace la voluntad de Dios. Y su reino es la respuesta completa. Escuche esto. Su reino es la respuesta completa a todas las necesidades de la humanidad. Es decir, la naturaleza del reino de Dios provee a las naciones y a las sociedades la transformación de las comunidades y naciones que son arruinadas, que son injustas, trayendo sanidad y prosperidad. Entonces el mensaje del evangelio deja de ser un mensaje útil los domingos para ser un mensaje útil todos los 365 días del año, en donde quiera que estés. ¿Cuál es tu tarea? ¿Hay alguien aquí que puede entender su tarea? Diga conmigo, mi tarea es traer el reino de Dios. La reforma consiste en traer el reino de Dios. Ahora bien, Mateo capítulo 4 versículo 17. Por eso, el primer sermón de Jesús, que uno pensaría por análisis humano superficial, que el mensaje original de Jesús podría ser, a ver, dígame qué, dígame cuál sería el mensaje original de Jesús. ¿Qué vino a hablar Jesús? Del amor, ¿qué más? De la paz, ¿qué más? Del Padre, del perdón. Todo eso es muy bonito. Pero Jesús mostró en su primer exposición bíblica y teológica la esencia de su mensaje. Mateo 4:17 dice que desde entonces Jesús comenzó a ¿qué? A predicar. Era el primer mensaje. Se había preparado toda su vida. Había crecido, dice Lucas, que crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios, para con los hombres. No se estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó de su gloria, se hizo hombre. Fue obediente a la cruz, a la humillación, al sacrificio. Hizo el proceso, diga conmigo, hizo el proceso. Siendo Dios hizo el proceso. Hay gente que no le gustan los procesos, quieren una vida de sucesos. El mismo Jesús hizo procesos. Y él, haciendo el proceso como un ser humano común y corriente, cuando le tocó predicar, vino su primer mensaje. El primer mensaje no fue del nuevo nacimiento, no fue de nacer de nuevo. El primer mensaje no fue ni de amor ni de paz. El primer mensaje venía cargado porque era la primera oportunidad del Hijo de Dios de decirle a la humanidad qué se debía hacer, a qué vino él, cuál era la razón por la cual se hizo hombre y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y en ese primer mensaje lo dejó claro. En el primer mensaje dijo, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué? ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a los israelitas? ¿De dónde sacó eso Pedro? ¿Por qué? Porque Pedro sabía que la razón por la cual la gente estaba matando a Jesús, como hoy la iglesia está deteniendo el mover de la gloria, es porque la gente tenía una mentalidad que no era la mentalidad del reino. ¿Y el mensaje cuál fue? Arrepentidos. Dile al que está a tu lado, arrepentidos. Pero arrepentidos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado.
¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? Por años, lo primero que se le enseñaba a una persona cuando llegaba a la iglesia era el nuevo nacimiento. No está mal. Todos tenemos que nacer de nuevo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pero jamás se nos olvide que lo primero que debes entender es tu responsabilidad como reformador de traer el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es evidente donde Dios reina, pero Dios tiene tres cualidades. Dios es verdad, Dios es justicia y Dios es belleza. Dios es verdad, Dios es justicia, Dios es belleza. Lo que quiere decir que estas cualidades de la naturaleza de Dios son la raíz de la cultura del reino. Tú puedes decir que el reino está en un lugar donde hay verdad, justicia y belleza. Diga conmigo, el reino de Dios está donde hay verdad, justicia y belleza. Como cristianos nosotros tenemos que denunciar las mentiras con la verdad. Como cristianos es nuestro deber desafiar la corrupción. Como cristianos es nuestra obligación de traer la justicia y la bondad de Dios donde sea, con quien sea. Pero también debemos mostrar la belleza de Dios en nuestra casa, en nuestro vehículo, en nuestro colegio. La verdad refleja, tome nota, las leyes físicas y metafísicas de Dios. ¿Sí? Cuando tú hablas de verdad, refleja las leyes físicas y metafísicas de Dios. La verdad. La justicia refleja las leyes morales de Dios. Hoy en día lo bueno lo define la sociedad. Lo bueno no tiene por qué definirlo la sociedad. La Biblia ya lo definió. Porque vendrán tiempos peores que estos, donde nos querrán imponer verdades objetivas cuando nosotros tenemos la verdad absoluta. Y la verdad absoluta se llama Jesucristo. Y es lo único que trae libertad. Por eso la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La justicia refleja las leyes morales de Dios y la belleza refleja las leyes estéticas. En el mes le voy a estar enseñando eso. El asunto es este. Esa tarea la entendieron hombres y mujeres de Dios en un tiempo donde las naciones estaban en una ruina terrible. Resultado de las guerras, de la desigualdad, de la injusticia, vino un tiempo de reforma en el siglo XVI. Vino aquella famosa reforma de donde nace el cristianismo, de donde nace el protestantismo. Hombres entendieron que tenían que traer el reino de Dios a la tierra, y de allí viene el concepto de reforma. Fue un movimiento iniciado en Alemania por Martín Lutero. Surgió como un movimiento, el más importante de la historia, que impactó tres niveles y trajo transformación. Impactó la economía, impactó la religión, impactó la política. Tres áreas: economía, religión y política. ¿Y qué hicieron? Vincularon principios bíblicos a esas naciones. Empezaron a entender la economía desde el modelo bíblico. Un ejemplo. Bíblicamente Dios le dio la tierra al hombre para trabajarla.
Entonces los reformadores, ¿qué dijeron? Trabaja tanto como puedas. Trabaja tanto como puedas. Se dignifica el trabajo. Ahorra tanto como puedas. Y da tanto como puedas. ¿De dónde salió eso? De la Biblia. El que siembra escasamente, recogerá escasamente. El que siembra generosamente, recogerá generosamente. El apóstol Pablo exhortó, dijo: el que no trabaja, que no coma, y el que no provee para sus hijos es peor que un incrédulo. O sea, la Biblia dignifica el trabajo, lo dignifica. Ese modelo económico lo bajaron, dijeron: esto no solo sirve en la iglesia, sirve fuera de la iglesia. Pusieron a las naciones que hoy son más desarrolladas, que son tercermundistas, a creer en los principios bíblicos y nos llevan años luz. Los reformadores causaron una revolución en estas tres áreas, que es la revolución que tenemos que causar en Colombia. Eso vamos a estar enseñando todo el mes de la reforma. Pero yo quería que usted supiera que esa reforma dio a luz una forma genuina de creer en Dios. Y por eso este varón llamado Lutero agarró las 95 tesis. Un 31 de octubre, casi el 25 de octubre. Y ese 31 de octubre se atrevió a publicarlas y a pegarlas en la puerta de la catedral, denunciando que lo que la religión tradicional enseñaba no era correcto, que había algo diferente, que no se trataba de indulgencias, que no se trataba de culturas de hombres, se trataba de que tú accesabas al reino de Dios a través de la gracia de Cristo, de la palabra y de la fe. Lutero, un monje que había sido adoctrinado por la religión tradicional, se le volaron las vendas cuando leyó los primeros 10 capítulos de Romanos y dijo: la salvación es por gracia. Y entendió los clamores de ese tiempo. Dijo: solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, y a Dios sea la gloria. Cuando encontró esos 7 clamores, revolucionó la fe, la espiritualidad, y de allí viene la iglesia cristiana. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo nació? Cuando una persona entendió su tarea en la tierra. Cierro aquí. Antes de encontrar esta verdad que llevó a una reforma en la historia, esto no trajo un avivamiento. Por años anhelábamos un avivamiento. Qué bendición tener un avivamiento, pero todos los avivamientos en las naciones donde hubo fue temporal. Fue temporal. En Argentina fue temporal, en Pensacola fue temporal, en muchos lugares fue temporal. ¿Cuál es la diferencia entre reforma y avivamiento? Que el avivamiento es temporal. La reforma permanece. Porque el mover de la gloria no solo queda en emociones, sino en convicciones. Cambia la mentalidad, cambia la nación, cambia la cultura. Viene el reino de Dios. En la época donde las naciones estaban empobrecidas, la reforma protestante trajo una transformación a las naciones que abrazaron los ideales bíblicos enseñados por los reformadores, y las naciones fueron más libres, las naciones fueron más justas, más compasivas y más prósperas. ¿Qué debo hacer para ser un reformador de este tiempo? Si tú te levantas como reformador de tu casa será más próspera, más justa, más compasiva y será libre. Si tú te levantas como reformador de tu empresa será justa, próspera, compasiva y libre. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Qué debo hacer para ser un reformador? ¿Cuántos quisieran ser reformadores de este tiempo? Estos hombres pagaron un desafío tremendo. ¿Cuál fue el desafío? Que Dios no podía usarlos para reformar
si primero ellos no eran reformados? Si tú quieres ser un reformador, ¿cuántos quieren ser reformadores? Alce su mano. ¿Cuántos dicen esta mañana, pastor, yo quiero ser un reformador? Deje la mano arriba, deje la mano arriba. ¿Cuántos quisieran ser los instrumentos de reforma en Colombia? Alce la mano. Ok, déjela arriba que quiero verlos. Voy a hacer un inventario. Escucha esto. Si tú quieres ser un reformador, primero tienes que ser reformado. Jeremías capítulo 1 versículo 5. Póngale bien atención. Dios levanta a Jeremías. ¿Cuál es el proceso por el que Dios te está pasando o por el que te va a pasar? Y en algunos casos que algunos ya están terminando. Dios levanta a Jeremías para hablarle a las naciones y que las naciones entendiera que estaban actuando mal. Y Dios le dice a Jeremías: de muy niño, antes que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Versículo 6. Y yo dije: Señor. Jeremías dijo: Señor, no digas eso porque soy muy niño, no sé ni qué hablar. Versículo 7. Y entonces mire lo que le dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que yo te mande. Versículo 8. Mire lo que pasó: no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Versículo 9. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. 10. Mira que te he puesto en este día. Mira, esta palabra es para ti. Esta palabra, hay alguien que va a sentir un fuego en su corazón, que va a decir: sí, eso es para mí. Dios me puso en mi casa, en mi lugar, eso es para mí. Dios ya me lo había hablado, me lo está confirmando. Hay gente que está sintiendo como un lagrimeo, como algo en su espíritu que dice: esto es verdad, ya Dios me lo había dicho. Yo sé que Dios me puso sobre naciones y reinos para arrancar, destruir, arruinar, derribar, para edificar, para plantar. ¿Cuántos sienten que este es un llamado para ustedes? Este es un llamado para ustedes. Hoy se lo está confirmando Dios. ¿Se siente bendecido o no? Dios te puso en Colombia para arrancar. ¿Cuántos dicen amén? Dios te puso en Colombia para destruir. Dios te puso en Colombia para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Por eso eres un reformador. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso? Tú eres un reformador, sí. Eres un reformador. Se van a ir acabando los aplausos. Pero antes de arrancar con tu mano, primero te arranco a ti. Primero te arranco. Porque vas a arrancar. Tú vas a arrancar esquemas, estructuras, vas a arrancar principados, potestades, demonios. Tú vas a arrancar con tu mano cosas que Dios quiere arrancar. Pero primero te arranco a ti. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. En ti voy a hacer una nueva nación. ¿Cuántos dicen amén? Como voy a hacer una nueva nación, te arranco de tu nación. Te arranco de tu familia. Tú vas a arrancar, Dios primero te va a arrancar. Tú vas a destruir. ¿Cuántos dicen amén? Se empiezan a acabar los amenes. Como tú vas a destruir, Dios primero te va a destruir. Va a destruir. Ay. Ya entiendo por qué tanto proceso, pastor. Ya entiendo por qué tanto quebranto. Pastores, que siento que Dios me está matando. Eso se trata. Dios tiene que destruir estructuras, modelos, diseños que nos enseñaron de niños. No tenemos la culpa. Dios tiene que destruir eso. Era la cultura. En Colombia no había otro diseño. Hay que destruir ese diseño. Pero además de que Dios necesita arrancar y destruir, también Dios necesita arruinar. Se empezó a dañar el mensaje. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre,
sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso Dios le dijo a la nación de Israel: y te acordarás de estos 40 años por donde te ha traído Jehová tu Dios, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si había de guardar los mandamientos o no. Y te probó y te hizo pasar hambre y te sustentó con comida que no conocías ni tú ni tus padres, y te dio ese maná. ¿Sabes por qué Dios le permite a uno pasar por crisis financieras? Para que sepas que la fuente no es la empresa, no es el trabajo, no es el esposo. La fuente es Jesucristo. ¿Quién es la fuente? ¿Para qué nos arruinas, Dios? Para que sepas que yo soy tu proveedor. Y como yo soy tu proveedor, antes de que acabe el año te entrego tu casa. Para los 5 que lo creyeron. En el año de la sequía, en el año de la dificultad, ¿qué nos dijo el Señor en diciembre? Díganle al justo que le irá bien. Comerá del fruto de sus manos. Pero si no tengo ni para pagar el recibo del agua, a mí no me importa qué tienes. Yo soy tu proveedor. Y antes de que acabe el año, te suelto tu recompensa. Hay alguien que tiene que recibir esto. Antes de que termine el año, te suelto tu propiedad, te suelto tu negocio, te suelto tu empresa, porque yo soy Jehová Jireh, tu proveedor. Me tiene que arrancar, me tiene que derribar. ¿Cuántos reformadores hay aquí? Primero nos arranca, nos destruye, nos arruina, nos derriba. ¿Por qué nos derriba? Escuchen esto. ¿Sabe por qué Dios permite que seamos derribados? Porque no es en tus fuerzas, es en la fuerza de Dios. Qué bueno lo que aprendiste, qué bueno lo que entendiste, pero no se trata de ti. No es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Estoy derribado, no tengo nada que hacer, siento que fracasé. Entonces, si te sientes así, prepárate, porque era el requisito para que ahora veas la resurrección de Dios en tu vida. Ponte de pie. Vas a reformar. Vas a ser un agente de reforma. Reformadores, prepárense para los próximos meses. Reformadores, prepárense para los próximos días. Reformadores, prepárense para lo que viene. Ustedes ni se imaginan cómo Dios los va a usar. Ustedes ni se imaginan cómo Dios los va a empoderar. No se preocupen. Ustedes estaban preguntando: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tanto quebranto? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto desierto? ¿Cuándo acabará este tiempo de angustia? Toda la crisis que has vivido hasta hoy se trata del proceso que como reformador tenías que vivir. Y hoy te digo como Dios le dijo a Esther: quizás para esta hora te ha traído Jehová. No sabes lo que viene para tu vida. No sabes que eres un instrumento de reforma. Eres un instrumento de cambio. No seas más terco, no seas más necio, no pelees, no discutas. Estás en el entrenamiento celestial. El entrenamiento celestial no es en Harvard, tampoco en la Javeriana, aunque sea la mejor universidad de Colombia. No. El entrenamiento es con el proceso de vida que Dios te está dando de su mano. Como un padre lleva a su niño por el desierto, así Dios te ha llevado estos años. Y te va a usar. Cierra tus ojos.